Bueno, muy buenos días, chicas. Las saludo nuevamente. Espero que estén muy bien. Es un agrado para mí escuchar sus voces, de algunas que ya han hablado. Y bueno, hoy día vamos a comenzar la clase recordando un poquito, rápidamente vamos a recordar qué es lo que hemos hecho, ya que surgió la pregunta, ¿ya? Lo que ustedes han hecho son básicamente cuatro o cinco trabajos, ¿ya? El primero de ellos fue una guía. Todas las guías siempre son bien breves, ¿ya? Más bien de opinión y de comprender un poquito algún texto. Y también textos simples, ¿no? Si mayor, un lenguaje tan difícil de comprender. Hemos hecho entonces la guía sobre muralismo. Luego de eso, respondieron dos preguntas sobre el graffiti, preguntas que eran más bien de opinión personal. Luego de eso hicimos la bitácora, que esa bitácora tenía, bueno, estaba el plan de trabajo, que era previo a la bitácora, y luego ya la bitácora, que fueron como tres entregas, las entregas que tenían que ver con sus etapas. Ya, o sea, vamos en la guía del muralismo, luego tuvimos la guía de graffiti o las preguntas, fueron solo dos. Luego hicieron el plan de trabajo, que era un Word en donde no se sabía, ¿cierto?, si íbamos a hacer una pintura en realidad, pero luego, ¿cierto?, esto se concretó y se desarrolló una bitácora de trabajo que tenía tres entregas. Y ahora estamos en el fotomontaje. Hemos hecho cinco trabajos y hemos ido avanzando de esa forma. Ya quien necesite después saber qué es lo que le faltó, me manda un mail o me pregunta, ¿cierto? Se puede quedar al final de la clase para poder revisarlo. Ah, mejor. Sí, podríamos hacerlo rapidito porque yo después tengo otra clase. Ya vemos si podemos revisar eso. Y hoy día bueno, voy a compartirles mi pantalla para revisar un poco lo que, mm, lo que ustedes me enviaron. Vamos a revisarlo de manera así rápida. ¿Ustedes pueden ver mi pantalla? Ya, les recuerdo que yo dejo de ver el chat, pero ahora lo estoy viendo. Sí, 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 sí. Ok. Entonces vamos a verlo aquí. Yo voy a tratar de que no salga su nombre si es que alguien le da un poco de vergüenza, qué sé yo. Bueno, entonces chicas, vuelvo a repetir para que ustedes vayan anotando ahí si es que algo les falta. Tenemos la guía sobre el muralismo, tenemos la guía de graffiti, después tenemos la reseña o sea, un plan de trabajo. Después del plan de trabajo ya viene la bitácora que correspondía a tres entregas. En general, ¿cierto? Hubo algunas personas, cinco personas que iban entregándolo así por las fechas, respetando las tres etapas. Y luego tenemos finalmente este trabajo que vamos a ver ahora, en que yo les mandé un video, ¿cierto? Y les expliqué más o menos qué es lo que era el fotomontaje y en qué consistía. Los trabajos que hasta ahora me han enviado son bastante buenos. Algunas yo me di cuenta que ya tenían experiencia en edición o se entretuvieron mucho editando. Por ejemplo, aquí la compañera hasta agregó, ¿cierto?, un árbol mucho más grande que el que aparecía en la foto original. También agregó una textura y bueno, bien interesante el trabajo. Y bueno, lo bueno de esto era que hacíamos, ¿cierto?, un fotomontaje en que nuestra obra, el trabajo que ustedes hicieron, que estaba hecho en un papel, parecía, ¿cierto?, que estaba en un muro, suponiendo de esta manera que habíamos hecho un mural, ¿ya? Y bueno, yo no voy a decir de qué son las obras para no ahondar más en eso, pero bueno, aquí vemos un buen trabajo. Todos los que ustedes me fueron mandando son buenos trabajos. Pasa como muy real, ¿cierto? Y bueno, he recibido aproximadamente 12. Ya aquí vemos este que lo hizo la compañera y lo agregó a una casa. Ya aquí vemos otro. Vemos otro trabajo también de una compañera que lo agregó a una casa. Vemos, ¿cierto?, que bien desarrollado. Hay algunas que utilizaron Photoshop, hay algunas que no les funcionó y utilizaron otro editor. No había problema en eso.
Ya, entonces yo quería revisar rápidamente cómo ustedes fueron desarrollando esta tarea de muy buena manera, muy interesante, ya. Se ve como si siempre hubiese estado ahí, ya podemos ver, no sé si ustedes pueden ver bien, se aprecia un buen trabajo, ya en general. Los agregaron a casas, esta me parece que ya es una pared interna, este es de un museo. Aquí está en el canal TVN. Y bueno, yo considero que incluso algunos están más buenos de cómo yo les fui mostrando, ¿cierto? No era difícil hacerlo. Y utilizando otras aplicaciones tampoco es difícil. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí podemos observar todos los trabajos que hasta ahora he recibido, que son 12. Yo comenté hasta eh, creo que los últimos que fue que retroalimenté fueron el miércoles, quizás también alguno que otro ayer. Es que, si es que subieron hoy día o ayer en la noche, eso no lo he visto. ¿Ya? Bueno, estos son los trabajos muy bien logrados, bien interesantes, bien, es un trabajo bien interesante que hacer. ¿Ya? ¿Alguien quiere hacer algún comentario, ver alguno en específico? Aquí tenemos dos trabajos, creo, de tercero medio y todos los demás son de cuarto. ¿Ya? Muy bien logrado, chicas. Y bueno, mis felicitaciones. Yo quería compartirlos un poco para que ustedes vieran el trabajo del resto de compañeras. ¿Ya? Muy bien hecho. Entonces, bueno, em, ahí ya dejaron de ver mi pantalla. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Voy a leer el chat también, si es que alguien escribió, porque, a ver, esa es la tarea, esta, la fotomontaje, es la última tarea que estábamos haciendo, ¿ya? Esa es la última que estábamos haciendo y hoy día, bueno, vamos a hablar de otro tema, pero no vamos a... ¿Siguen viendo mi pantalla? Sí, profe. Ahora no. Ya, entonces, chicas, bueno, como la compañera aquí se perdió, voy a volver a mencionar. Sí, 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 qué lindo. Está bien, bien. Perdón, perdón, ya. Mira, es cosa de que tú veas el LIRMI, recuerda, última vez que lo digo. Tenemos la tarea del muralismo, después graffiti, dos guías, una bien breve, bueno, en general las dos breves, pero una más que otra. Después el plan de trabajo escrito que tú decías cómo ibas a hacer este proyecto creativo y luego ya empezabas con el proyecto creativo que era la bitácora. Y después el fotomontaje que fue la última actividad que se entregaba el viernes pasado, el 17 de julio, que ahora, bueno, se amplió el plazo y todas las tareas se entregan el 31 de julio, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a comenzar a hablar de un nuevo tema, bueno, pero sin ya desarrollar ningún trabajo tan complejo, sino que ustedes van a tener que responder unas 4 preguntas solamente sobre la nueva unidad que ya retomaríamos cuando volvamos al segundo semestre, ¿ya? Solamente para dejar algo ahí, ¿cierto? Algo que leer, algo que revisar. Ya vamos bueno, yo voy a, denme un momento para tener lista el PowerPoint cuando lo revisemos, ¿ya? Como yo les hablé anteriormente, en cuarto medio hay 2 unidades y se ve básicamente algo que se conoce como los nuevos
em, ¿cómo llamarle? Como las nuevas técnicas del arte contemporáneo o las tres grandes disciplinas, las tres grandes, em, ¿cómo se puede decir? Como que las tres grandes áreas que son del arte contemporáneo y entre ellas, ¿cierto? Estaba el muralismo, el graffiti y el cómics. Entonces hoy día vamos a hablar un poquito del cómics, les voy a contar un poquito qué es lo que es esto, vamos a ver imágenes y luego, ¿cierto? Ustedes van a tener que contestar unas 4 preguntas para lo que van a tener una semana, ¿ya? Nada tan complejo, solamente tiene que ponerme atención y leer, ¿cierto? Este mismo PowerPoint que yo después va a quedar compartido. Si no queda hoy en Learme, entonces el domingo y ahí van a tener una semana para responder. Ninguna pregunta tan compleja, ¿ya? Pero bueno, como les digo, vamos a hablar ahora de la nueva unidad que ya retomaríamos la próxima semana. No, el próximo semestre, perdón, me confundí y básicamente, ¿cierto?, sobre el cómics. Esta sería la unidad 2 más o menos, ¿cierto?, de cuarto medio. Y luego ya podemos ir tomando, siempre vamos mezclando tercero y cuarto, vamos mezclando así, eh, medios contemporáneos me parece que se llama. Y entonces vamos a retomar esta actividad y esta temática en el segundo semestre. Así que bueno, lo importante de ahora es solamente ponerme atención y después que van a tener que responder algunas preguntas, pero van a tener una semana para ello y como les digo, de aquí al domingo esa tarea ya va a estar en LIRMI y sería la última que yo les doy. También solamente les puedo dejar la lectura, pero la idea es que puedan responder 1 o 2 preguntas para que esas lecturas no queden en el aire, ¿cierto? Y que después podamos retomarlas y comentarlas al regreso. Ya, chicas, entonces voy a compartir nuevamente mi pantalla para poder ver este PPT. ¿Ya? Hasta ahí de lo que yo he hablado. ¿Hay alguien que tenga una pregunta más em, para si no comenzar aquí? ¿Ya? Muchas veces cuando yo comparto algo, comparto mi pantalla, las tira fuera de la reunión o a mí, ¿ya? Es como un error quizás de la aplicación. Entonces, como les decía, hoy día yo les voy a comentar un poco sobre el cómics. Y el cómics es también, ¿cierto?, un tipo de, un medio contemporáneo. Es parte del arte ya que es más actual, pero hablamos, ¿cierto?, del siglo, no sé, de 1945, antes de eso, ¿ya? Y se habla de contemporáneo porque son las cosas más recientes, también como otros tipos de arte, ¿cierto?, que son tipos de artes más conceptuales, más abstractos. Pero dentro del programa de cuarto medio se abarcan 3 grandes temas, que ya hemos visto 2, y ahora, ¿cierto?, veríamos el cómics. Esta asignatura, ¿cierto?, que ustedes tienen, es una asignatura que ustedes eligieron, en la cual también tenemos que explorar un poquito con los medios digitales. Y también siempre no abandonamos el papel ni los lápices. Entonces, el cómics, ustedes saben que lo que es cierto porque eh, ya es parte, es muy contemporáneo, todas las personas en algún momento han leído una tira cómica, ¿cierto? La palabra cómics viene de las palabras en inglés que serían comic strip, creo que se escribe, o no sé exactamente la pronunciación, que quiere decir tira cómica. Y en un comienzo, ¿cierto?, nació de esta forma. Y la palabra en español, ¿cierto?, sería la historieta. Este medio de comunicación incluso, o también un medio de expresión, es un relato que explica mediante viñetas, ¿cierto? O recuadros que contienen ilustraciones y va explicando una historia, un relato en que pueden contener textos, ya texto que a veces, cierto, nos explica una introducción y luego después va simulando una especie de conversación o nos va situando en espacios. Esto, como ustedes saben, la historieta, el cómics, ahora el manga también y otros tipos de relatos con ilustración, mezcla la literatura con la narración gráfica, o sea, mezcla el texto con imágenes, con dibujos, con
también, cierto, expresiones cuando ya habla solamente cuando, no sé, pues dice boom, y habla sobre sonidos, onomatopeyas, va mezclando, ¿cierto?, la imagen y te va contando una historia que está, ¿cierto?, desarrollada a través de distintos recuadros que contienen texto y también imagen. A veces, ¿cierto?, como yo les digo, puede tener una introducción bastante larga y luego ya solamente es conversación. Esto se cree, ¿cierto? Se atribuye que Thomas Rowlandson fue el primero que desarrolló el cómics o los inicios de esto. También se dice que ya en la época, por ejemplo, de cuando dibujaban las esfinges o algunas cosas en Egipto, o en algunas épocas, ¿cierto? En algunas civilizaciones de la prehistoria, ponían dibujos, ¿cierto? Ilustraciones también con texto. Y también se le puede atribuir a que es muy, muy antiguo. Por ejemplo, no sé, dibujaban algo, ¿cierto? Y estaba lleno de jeroglíficos o lleno de texto atrasito, y también se puede decir que eso era como un inicio del cómics, o que siempre ha existido el asociar una imagen a el texto. Y bueno, podemos ver cómo este artista, Thomas, él desarrollaba dibujos que eran dibujos cómicos, ¿ya? Y aparece en algunas pinturas, eh, en algunas ilustraciones que aparecían en los diarios, o a veces en afiches que se pegaban por ahí, ¿cierto? También apegado a cuando se comienza a desarrollar la imprenta, aparece también estos dibujos en los que se agregaba algo que se llamó bocadillo, ya que era estos globos que nosotros conocemos ahora, estos globos de diálogo en que algo decía ahí, ¿ya? Y podemos observar la imagen que está ahí abajito. ¿Ya? Entonces, en 1809 se atribuye a Thomas Rowlandson la creación de estos inicios, de estos primeros cómics, ¿ya? Todo esto, la idea también es que ustedes quizás en alguna preguntita tengan que investigar un poco. Vamos a ver ahí cómo desarrollamos eso. Bueno, luego, en 1933 ya comienzan a aparecer revistas que iban saliendo semanalmente. Ya semanalmente iban saliendo con alguna página, ¿cierto?, de una historia. Y estas páginas después puede ser que algunas dijeran continuará y tú tenías que leer en la próxima semana, ¿cierto? Salía otra tira, otra página con todas estas viñetas y continuando una historia, o simplemente era una lámina como cuando uno, ¿cierto?, lee el Condorito, que son un par de viñetas, unas 5 viñetas y después dice plop. Bueno, esto mismo, pero en 1933 ya comenzaron a aparecer estas revistas. Se habla también, por ejemplo, ya empiezan a aparecer algunas personas que se dedicaban a esto, se dedicaban a dibujar cómics, ¿cierto? A dibujar ilustraciones con diálogo. Y por ejemplo aparece, ¿cierto?, un artista, un diseñador que se llama Efeo Alexander, también que se le atribuye la creación del juego Monopoly, o ¿cierto?, la, el inicio a eso, y comienzan a aparecer estas dos revistas, una se llamaba Funnies y la otra On Parade, Comics on Parade, y eran revistas que todas las semanas sacaban historias. Y se puede entender que estos son los precursores, los inicios del cómics moderno. ¿Y qué hacían en estas revistas, ¿cierto? En estas páginas con viñetas, con recuadros y que mezclaban dibujo y letra, relataban historias entre personajes y siempre tenían un poquito un toque cómico. Ya sabemos que la palabra viene de tira cómica. Entonces se mezclaban el humor con los eventos cotidianos. También, ¿cierto? Hay algunos cómics que han surgido más o menos también en otros países y en esa época que tenían un mensaje ya más crítico o para poder explicar también de manera más lúdica la historia. Sabemos que el cómics también puede fomentar la lectura, a quienes les cuesta, ¿cierto?, concentrarse al principio con solo letras, también puede fomentar la lectura y ser un inicio para ya después alguien se atreva desde el cómics, pase a leer cosas un poco más largas, ¿cierto? Y bueno, luego uno de los grandes
pie, ¿cierto? Uno de los grandes hitos en la historia del cómics es cuando crean el personaje Superman en 1938, que se atribuye, ¿cierto?, esta creación a Jerry Siegel y Joe Shuster, quienes comenzaron a crear este personaje que era un superhéroe y desarrollaban historias de aventuras ficticias, ¿ya? Y comienzan en esta época a aparecer los superhéroes y los villanos, ¿ya? Hasta ahí, quizá alguien tiene algún aporte, alguien sabe algo sobre el cómics que quisiera decirnos, alguna pregunta, comentario, aporte del cual podamos aprender también, ¿no? Voy a ver, no, ya, continuamos entonces. Ok, entonces ya vamos avanzando, ¿cierto? Tenemos, como yo les digo, hay una época en que era era como una pintura, ¿cierto? Una ilustración en que se le agregaba algo que se le llamó bocadillo. Luego, ¿cierto? Estuvo la época en que ya comenzó ya como una idea y la empezaron a sacar revistas con cómics una vez a la semana y luego, ¿cierto? Se comenzaron a crear estos personajes como Superman y se dice que Superman es como uno de los primeros, si no el primero, personaje en aparecer, ¿cierto? Y desarrollar una historia en la que aparecían superhéroes y villanos, ¿ya? Luego, bueno, sucede la masificación y el éxito del cómics, que es más o menos en los 70, en los 80. Ya también hay veces que se atribuye también la creación del cómics y los inicios de las películas en el periodo de la Guerra Fría, ya después de la Segunda Guerra. Sabemos que también nace, por ejemplo, Capitán América, empiezan a surgir personajes como los que podemos ver aquí, ¿cierto? Superman sigue ya, los X-Men, el Guasón, Batman, Spider-Man, Flash y muchos otros superhéroes. Y bueno, ¿qué pasó cuando se produce esta masificación y el éxito de los cómics? Se comienza, ¿cierto?, a también a ser más complejo, ¿ya? Podemos ver, ¿cierto?, que en un comienzo solamente, si tú querías, no sé, simular ya un disparo, podemos ver aquí la pistola en un primer plano, como esta pistola, ¿cierto?, se hacía un sonido bang, y ya muy fuerte. Y, ¿cierto? Bang es como el sonido, ¿cierto? Que, que hacía y bueno, después todos estas recuadros te daban a ti la idea de algo, ¿cierto? Un disparo, un sonido fuerte, después alguien se durmió. Y después se vuelve a ser más complejo, ¿ya? Cuando se comienza a masificar, cuando ya lo compran mucho, cuando ya hay tecnología, se comienza a mezclar, ¿cierto? El dibujo más complejo, con vistas de distintos tipos, con efectos visuales también a veces digitalizados un poco, ¿cierto? Ya la ilustración no es solamente hacerlo en papel para imprimirlo en una imprenta simple, ¿cierto? Que podemos ver, ¿cierto? Blanco y negro, con no mucho detalle, ¿cierto? Aquí se comienzan a mezclar las palabras de los sonidos con la imagen, el movimiento, las luces, la perspectiva de los dibujos y se vuelve, ¿cierto? Un poquito, mucho más complejo que lo que era en un comienzo. Y bueno, también como ustedes saben, han existido los cómics que tienen personajes que son españoles, ¿cierto? O chilenos, latinoamericanos, ya que podemos ver ciertos clásicos de las historias de Chile. Tenemos el Condorito y Mampato. Ya sabemos que todavía existe Condorito, ¿cierto? Y Mampato a veces vuelven a imprimir las mismas ediciones. Ya las aventuras de Mampato, de Temolobos y el Condorito también está, por ejemplo, en Argentina está la Mafalda y también, bueno, este Popeye, pero creo que Popeye también, aparte de estar en versiones en español, también está en inglés. Ya, pero comienzan también y paralelos, ¿cierto?, a desarrollar historias en el cómics que eran en español, que eran latinoamericanas o con personajes, ¿cierto?, creados por aquí. ¿Ya?
Y bueno, luego de eso, bueno, o paralelo, ¿cierto? También ustedes saben que existe el manga, que son, ¿cierto? Historietas que están hechas en ya, es como la versión, ¿cierto? Del Oriente y de las culturas asiáticas. Ya no sé específicamente en qué país nace el manga. No sé si Japón, Corea, China. No sé si alguien de ustedes sabrá sobre eso, nos puede aclarar en qué país nació el manga. Ya, pero bueno, eso como para que ustedes tengan una idea de todas las historias, ¿cierto? Y cómo la historieta, el cómics va cambiando y desarrollándose en la historia. Y bueno, chicas, eh, yo hoy día les quería comentar también sobre, bueno, una breve historia, ¿cierto? Breve como introducción a cómo el cómics ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Y ahora, ¿cierto? Les quería comentar que el cómics tiene elementos, ¿ya? Siempre cuando tú comienzas a estudiar las cosas te vas dando cuenta que tienen elementos que lo componen y cada elemento tiene un nombre, ¿ya? Y bueno, ¿qué cosas componen a el cómic, ¿cierto? Primero tiene que haber una historia para que después tú puedas graficarla, puede haber un diálogo también. ¿Y qué elementos son básicos del cómics? En cierto, primero encontramos los contenidos, esquemas y características de una página o encuadre de cómics. El cómics es la narración de una historia ilustrada en secuencia, por lo tanto, para su correcta lectura, cada página de cómics está dividida y ordenada utilizando viñetas, marcos y calles, ¿ya? Y aquí, bueno, les explico un poco qué es lo que son las viñetas, ¿ya? Las viñetas son cuadros donde están la historia, donde está el dibujo, ¿cierto? Donde está el momento de la secuencia, el marco se refiere a la forma o el borde y tamaño de la viñeta, y la calle es este pedacito que queda entre medio, es el espacio de separación entre las viñetas, ¿ya? La correcta lectura del cómics en el occidente es desde izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Ya sabemos que otros tipos de cómics como el manga se leen, ¿cierto? Al revés, se abre la última, lo que nosotros conocemos como la última, la tapa posterior es la que por donde comienza. Pero bueno, la correcta lectura en el cómic que nosotros conocemos más, ¿cierto? Ahora tenemos una tendencia más hacia lo oriental, hacia lo asiático. La correcta lectura de los cómics occidentales es desde izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y bueno, aquí podemos ustedes pueden leer después con mayor detención, ¿cierto? Y aquí hablamos sobre el contenido. Lo básico serían las viñetas, ¿cierto? Que es cada cuadrito. Luego tenemos el marco, que se refiere a la forma y el tamaño de cada viñeta, y esta calle que pasa entre medio, que es un espacio que se deja. El año pasado había un taller de cómics, ya si es que alguien fue, puede que sepa más sobre esto. Ya también hay, dentro del punto 2 encontramos ya el lenguaje verbal del cómics, contenido en esta historia, ¿cierto? Y sabemos que hay distintos tipos de globo o bocadillo de diálogo, ¿ya? Y estos, dependiendo de cómo estén, ahora les va a permitir a ustedes también saber esto, cómo poder leerlo, ¿ya? Cada bocadillo tiene una forma. Los globos o bocadillos son casillas que permiten expresar los sonidos y las conversaciones entre los personajes del cómic. Y existen varios tipos de bocadillo para facilitar la lectura de los estados anímicos y expresivos de los personajes, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos el primero, ¿cierto? Que es el típico, el convencional. Luego cuando está, ¿cierto? Esta especie de prepicado, que son puras líneas, el globo está dividido como en puras líneas pequeñitas, eso significa voz baja. Cuando el bocadillo, ¿cierto?, tiene distintas como puntas, por llamarlo de una forma, quiere decir que son varias voces que están hablando, pensamientos como una nube, ya esta especie es como el otro que dice radio tele, es como una especie de rectángulo
como con líneas un poco desordenadas, ¿cierto? Eso es cuando está hablando una radio o la tele, y ya el otro que es como así, con puras puntas para todos lados, es el grito. Ya todo esto ustedes lo van a poder leer con mayor detención, después cuando esto quede en línea. Y bueno, y luego lo que yo les estaba hablando, tenemos las onomatopeyas, que en un comienzo solo se ponían en un recuadro, en una viñeta, y ya cuando el cómic comienza a hacerse más complejo, con ilustraciones un poco más definidas, ya se mezcla la imagen, el texto y las onomatopeyas, que son recreaciones de sonidos, representadas por la articulación de un vocablo. Así, por ejemplo, de las algunas típicas son, por ejemplo, cuando son explosiones que dice boom, golpes que puede decir punch, pow, eh, ruidos de maquinaria, etcétera. Ya, por ejemplo, aquí tenemos uno que es como que se estrelló este avión o chocaron y dice guau. Ya ustedes pueden leerlo en su mente un poquito más entretenido que quizás como yo lo digo. Las onomatopeyas se ubican en el origen y o dirección del sonido recreado, ¿ya? O sea, tienen que estar donde está sucediendo, si algo se está quemando, ¿cierto? Tiene que estar ahí esta letra que es así, bien expresiva, grande. Se representan de manera llamativa tanto en su forma como en su color. En muchos casos el diseño de las letras equivale a la frecuencia del sonido representado, ¿ya? O sea que si es muy fuerte el sonido, tiene que ser más grande. Ya, y bueno, podemos ir viendo todos estos elementos que componen el cómic, estos elementos que son eh, del contenido, de la forma, ¿cierto? Hemos visto, por ejemplo, aquí las viñetas, los tipos de globo, las onomatopeyas, que ya es en las palabras que expresan un sonido, y también tenemos los planos. Los planos son las escenas, ¿ya? Y aquí, bueno, como el cómic se ha desarrollado tanto, sabemos que un buen cómic representa en su desarrollo ilustraciones extraordinarias, planos y enfoques de figuras de los personajes. Al igual que en el cine, la intención de esto es que la historia se vuelva atractiva y entretenida para quien está viendo, ¿cierto? Y bueno, encontramos el plano americano, que es cuando la figura ilustrada se ve desde la rodilla hacia arriba, como la imagen que podemos ver acá de Superman, creo que es. Se utiliza para recrear escenas bien detalladas. Luego tenemos el plano del detalle, que es cierto, puede ser, por ejemplo, cuando dos personas se dan la mano, cuando alguien toma algo, en este caso, dice ahí, lo agarré, se lo quité. Representa el plano del detalle alguna ilustración de partes o secciones de la figura que están bien detalladas, ¿cierto? Porque es una especie de, es el plano de un detalle. Se utiliza para comunicar acciones muy precisas, como por ejemplo apretar un botón, si tú pisas, ¿cierto? Al manejo de algún objeto, entre otros. ¿Ya? Bueno, hay muchos planos. Está el plano medio, que representa las ilustraciones desde la cintura hacia arriba. Por ejemplo, en el Condorito, cuando está aquí, podemos ver una imagen, ¿cierto? Cuando están hablando dos personas de la cintura para arriba, ya sea de perfil, de frente, eh, es utilizado para dar detalle a las escenas e interacción de los personajes. Después tenemos el primer plano, que yo me imagino que ustedes entenderán que lo que es el primer plano, ¿cierto? Que es representar expresiones faciales con tomas del rostro, y se pueden reflejar emociones y otorgar dramatismo. Bueno, aquí podemos ver distintos tipos de elementos que conforman el cómic. Ya, bueno, tenemos también los ángulos, cuando también está el ángulo normal, que es frontal, ¿cierto? Em, va, alguien se quería. ¿Dónde iba? Me perdí. Ya, para quienes se han ido agregando ahora a final de la clase, estamos hablando sobre una nueva unidad que vamos a retomar en el segundo semestre, y que es la unidad del cómics, ¿ya? Bueno, y ahora vamos ya finalizando. Estamos hablando que el cómics tiene distintos tipos de elementos, y entre ellos, bueno, ahora estamos hablando de los ángulos y las perspectivas, y podemos ver, ¿cierto?, el ángulo normal, que es cuando presenta
a los personajes de frente, de manera frontal. También tenemos el ángulo en picada, en que presenta a los personajes desde una vista aérea, o sea, desde arriba, como podemos ver esta imagen de las personas que están aquí en la luna o en el espacio, estos astronautas. Detalla el espacio que está rodeando a los personajes para efectos ciertos de acción o para situarlos en el espacio y que tú puedas ver e imaginar de mejor manera la historia. Y también tenemos el ángulo en contrapicado, que es que tú dibujas al personaje desde una vista inferior, o sea, tú puedes verlo. Se utiliza generalmente para representar algo heroico, de grandeza o superioridad. Ya tenemos, por ejemplo, ya entonces de frente, siento frontal, cuando tenemos el ángulo en picado que te muestra todo el espacio y la figura, ¿cierto?, desde una vista aérea, como que a mí me estuvieran dibujando desde acá, y ya el otro que es más heroico, que es que te ves así, ¿cierto? Muchas veces se utiliza en los cómics de superhéroes, ¿ya? Y bueno, también ya existen otras cosas como el efecto cinético, que trata, ¿cierto?, de expresar el movimiento. Este se expresa a través de líneas bien definidas que pueden ser rectas o curvas y se utilizan para describir la trayectoria o movimientos rápidos de personajes u objetos. También, ¿cierto?, trata de crear atmósfera y clima como lluvia y viento. Y podemos ver, ¿cierto?, aquí cómo en estas imágenes que yo les agregué se mezclan distintas cosas. Se mezclan, por ejemplo, onomatopeyas, palabras, ahí dice glove, después dice otra palabra y después hay también globos de diálogo o bocadillos, como a ustedes les guste llamar. Y estas líneas curvas, bien definidas, bien hechas, no es una línea para cualquier lado, sino que está bien definida, simula el movimiento, ¿cierto? Obviamente que son dibujos más complejos de gente que se dedica a esto y que son ilustradores, ¿ya? Y bueno, eso es lo que hemos visto. Yo aquí también incluí una página. Aquí en esta página ustedes pueden encontrar más datos sobre la historia y hemos visto en general, ¿cierto?, todos estos elementos que son del cómics, ¿ya? Hemos visto varios. Los voy a pasar ahora rápidamente, ¿ya? Y bueno, también aquí pueden encontrar más datos sobre la historia. Ya, chicas, entonces, como les decía, estos son los elementos. También hay elementos, por ejemplo, como el dibujo ya de las expresiones y el dibujo de los cuerpos, que esos elementos también se los puedo pasar, pero eso cuando ya estemos en el segundo semestre, cuando queramos profundizar más el tema. Antes, ¿hay alguien que quiera preguntarme alguna cosa de lo visto hasta ahora? Ya todo esto va a estar en LIRMI. Hemos visto y hemos hablado sobre el cómics. Ya antes de eso yo les hablé sobre... ¿Cómo dejo aquí? Ahí. Antes de esto yo les hablé sobre la historia del cómics, les conté un poco y también les conté sobre qué elementos básicos conforman el cómics. Y bueno, expliqué bien rápido porque eran muchos. Ustedes pueden ahí leerlos con más detalle, ya leerlos con más tiempo cuando tengan que resolver la guía, no hay problema en esto. Bueno, yo les estaba diciendo también para quienes se vienen agregando que ya estamos pasando una nueva unidad que vamos a retomar en el segundo semestre y que tiene que ver con el cómic, que tiene que ver, ¿cierto?, con un poquito la historia del cómics y qué elementos lo conforman. Y para luego de leer este PowerPoint, ustedes van a tener que resolver algunas preguntas, que no van a ser 10 ni van a ser 10 hojas, sino que van a ser unas 4 preguntas para ver si es que algo de lo que yo hablé, ¿cierto?, quedó por ahí en sus memorias. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta, duda, aporte? ¿Se quedaron todos dormidos? Están durmiendo, parece. No, no están dormidas. Ya. Entonces, quiero saber que hay algunas personas que se sumaron recién. Espera. Todo bien, me dicen en el chat.
Déjenme.